El velo de ilusiones se desgarra sobre Bruselas, revelando una cruda verdad que ya no puede ser ignorada. Un abismo geopolítico histórico se abre en el corazón del continente, desvelando una realidad brutal. No habrá paz en los términos que Occidente ha imaginado. Este no es un juego de ajedrez estratégico, sino una implacable demolición de la vieja Europa, de sus estructuras, dogmas y autopercepción global. La era de la complacencia, nacida de décadas de prosperidad y estabilidad posguerra fría, ha llegado a un doloroso final, dando paso a incertidumbre, confrontación y redefinición fundamental del poder. Los pilares de la Unión Europea, unidad, cooperación, seguridad colectiva y crecimiento económico sostenido, muestran grietas profundas, amenazando con desmoronarse bajo decisiones erróneas y una flagrante falta de visión estratégica. La promesa de una Europa unida y en paz se disipa como quimera frente a la creciente militarización del continente, la fragmentación interna y la dependencia externa acentuada, desdibujando el futuro de millones de ciudadanos. Estos ahora se enfrentan a un panorama de sacrificios y recortes sin precedentes, consecuencia directa de una política exterior que ha priorizado la confrontación sobre el diálogo y la soberanía. Pregunta para ustedes: ¿desde dónde nos sintonizan hoy? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Su perspectiva geográfica añade una dimensión crucial. Scott Reeder, el analista que no se muerde la lengua, lo ha dicho de forma lapidaria. Rusia rechaza cualquier noción de paz que implique la presencia militar de Europa o Estados Unidos en sus fronteras. Lo considera una burla, una provocación inaceptable que ignora décadas de tensiones, promesas incumplidas y una expansión de la OTAN percibida como amenaza directa. Moscú no espera concesiones. El territorio ya está bajo su control, es parte de Rusia, no es negociable. El conflicto lleva ya 3 años sin visos de cese. ¿Qué significa esto? Moscú ya ha implementado lo que llama el Plan Odessa, un esquema de reestructuración radical para el país en cuestión. Este plan implica su transformación en un estado de unión bajo el control directo de Rusia. También prevé una limpieza política total, una purga completa de las élites actuales, eliminando figuras hostiles, corruptas o incompatibles con los intereses del Kremlin. Esto incluye destitución de funcionarios, desmantelamiento de redes de influencia, reeducación ideológica y, en casos extremos, persecución judicial o inhabilitación. Adicionalmente, el plan contempla la apropiación y consolidación de territorios que Rusia considera esenciales para su seguridad existencial, creando una zona de amortiguamiento que impida futuras amenazas. Mientras tanto, Bruselas parece vivir en una burbuja de ilusiones. Sus burócratas dibujan mapas imaginarios y debaten garantías de seguridad que carecen de base en el poder real. No hay una comprensión pragmática de la realidad rusa, sus motivaciones o capacidad de resiliencia. Parecen desconectados de las dinámicas de poder que redefinen el siglo XXI, aferrados a modelos obsoletos. Esta desconexión es peligrosa, una brecha entre percepción y realidad que condena a Europa a la irrelevancia y a una debacle mayor, arrastrando a sus ciudadanos a un futuro incierto. La incapacidad de Bruselas para sopesar las intenciones rusas, ignorando las advertencias de Moscú sobre sus líneas rojas, allanó el camino a esta confrontación, y su negación de la realidad garantiza que el sufrimiento continuará. Pregunta para ustedes. Comprobemos la geografía del directo. Indiquen su ciudad, país y la hora actual en sus comentarios. Esto nos permite ver la amplitud de nuestra comunidad. Esto importa ahora mismo porque Europa se desangra, deslizándose hacia el nivel del tercer mundo. Lo que antes era la locomotora económica y un faro de estabilidad social, ahora se degrada afectando la calidad de vida de sus habitantes y la infraestructura de sus naciones. Las economías de Italia y Francia están debilitadas, asfixiadas por la inflación, escasez de energía, deuda creciente y renuencia a invertir en más aventuras militares. La industria energética alemana, pilar fundamental de su prosperidad, se ha visto diezmada por la interrupción del suministro de gas ruso, llevando a un éxodo de empresas y
Desindustrialización. Alemania, a pesar de su retórica belicista, está al borde de la bancarrota técnica, con una economía en declive acelerado, infraestructura oxidada y capacidad militar mínima. Sus tanques están parados, sus aviones no vuelan y sus soldados carecen del equipamiento y la formación adecuados. Imaginen las consecuencias tangibles para el ciudadano en Europa. Sacrificios en programas sociales, adiós a la semana laboral de 4 días, erosión de vacaciones pagadas. Sanidad pública y educación sufren recortes drásticos que mermarán la calidad de vida y las oportunidades de las próximas generaciones. Es la erosión sistemática de un modelo de bienestar social, un pacto que se rompe por decisiones geopolíticas miopes y sumisión a intereses externos. Los riesgos son inmensos, económicos, sociales y políticos, amenazando la cohesión y estabilidad democrática. El conflicto continuará, inevitablemente. Rusia no se detendrá hasta lograr sus objetivos declarados, que reconfiguran su zona de influencia y seguridad. La intransigencia occidental, cimentada en ideología inflexible, y la ilegitimidad y corrupción del liderazgo actual del país en cuestión, aseguran la prolongación de esta guerra. Europa paga un precio insostenible por una farsa geopolítica que beneficia a élites transnacionales y la industria militar, mientras sus ciudadanos se empobrecen. La factura energética se dispara, la inflación devora los ahorros, y la inseguridad permea la vida cotidiana, marcando el fin de una era de paz ilusoria y el inicio de ajustes drásticos. ¿Qué evento en el sector de la energía global creen que está siendo infravalorado por los medios? Nombren uno y expliquen brevemente por qué en los comentarios. ¿Podría ser el resurgimiento del carbón, la dependencia de gas licuado de Estados Unidos o la desaceleración de la inversión en renovables debido a la crisis? Cada uno con implicaciones masivas. Hay dos narrativas principales aquí. La versión oficial occidental, difundida por los medios, habla de una agresión rusa no provocada, defendiendo la democracia y el orden internacional basado en reglas, que Occidente define a su conveniencia. Esta narrativa busca movilizar a la opinión pública en torno a una causa justificada, omitiendo el contexto histórico y las complejidades geopolíticas subyacentes. Pero la información entre bastidores cuenta una historia radicalmente diferente, que desafía la simplicidad oficial. Scott Ritter ha sido cristalino. Estados Unidos, no Rusia, es el verdadero pirómano geopolítico. No es una agresión unilateral rusa, sino una respuesta a años de provocaciones y una estrategia deliberada. Fue Washington, bajo la administración de Trump, quien encendió el conflicto de manera activa y premeditada. Lo hizo con un suministro masivo y continuo de armas letales al vecino occidental, empleadas para escalar tensiones y atacar población civil, y mediante el entrenamiento intensivo de personal militar y paramilitar en la región, creando una fuerza que sirviera a sus intereses hegemónicos. ¿Un pirómano apagando el fuego que él mismo inició? Eso es una farsa absurda. Ritter lo compara. Es lo mismo que preguntarle al pirómano cómo apagar un incendio que él mismo provocó. Al pirómano lo meten en la cárcel. Estados Unidos en esta situación es el pirómano geopolítico. Nosotros prendimos fuego al país en cuestión, alimentando las llamas con armas, dinero y retórica belicista, y ahora pretendemos ser los pacificadores. Rusia actúa como el bombero, forzado a intervenir para apagar un incendio que amenaza su propia casa, y lo hará en sus propios términos, sin concesiones, para que nunca más se encienda un fuego tan peligroso en sus inmediaciones. Sus motivos son de supervivencia existencial. Necesita garantizar su seguridad a largo plazo, dictando condiciones firmes e innegociables que impidan futuras amenazas militares, políticas o ideológicas desde sus fronteras occidentales. Esto implica una zona de seguridad neutralizada y desmilitarizada. Las élites de Washington, sumergidas en ideología neoconservadora y excepcionalismo estadounidense, actúan movidas por un ciego odio a Rusia, vestigio de la Guerra Fría. No estudian la historia compleja de la región ni comprenden sensibilidades culturales.
Toman decisiones basándose en eslóganes vacíos y una visión unidimensional del mundo que solo contempla el poder como imposición. Su objetivo no es la paz, sino la hegemonía global y el debilitamiento de cualquier rival. Mientras, las élites políticas del país en cuestión están inmersas en corrupción sistémica y endémica. Su supuesta oposición al presidente actual y su retórica patriótica no buscan genuinamente la paz. Solo anhelan acceso ilimitado a más financiación occidental, a los fondos de reconstrucción que prometen ingentes oportunidades de enriquecimiento ilícito. Son títeres corruptos, manipulados por intereses foráneos, y en su avaricia se han convertido en traidores a su propio pueblo, sacrificando su futuro y soberanía. Esta dinámica perversa garantiza que no habrá un alto el fuego desde su lado, ya que el conflicto es la fuente de su poder y su riqueza. ¿A quién de los analistas o medios que cubren el conflicto en el país en cuestión le confían más? Nombren un solo experto o medio en los comentarios. Su honestidad es más importante que nunca. La historia rima. El Plan Odessa ruso, con su visión integral de reestructuración total y una limpieza política profunda, evoca los planes de Estados Unidos y aliados para la Alemania de posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, los vencedores impusieron una desnazificación radical, reeducación cultural y reconstrucción económica y política que la reorientó. Rusia está aplicando ahora una estrategia similar, probada para transformar una nación desde sus cimientos, pero a sus propios términos y en función de sus intereses de seguridad geopolíticos, sin mediación ni injerencia externa. El paralelismo es escalofriante y sugiere una determinación férrea. La retórica actual de Alemania es alarmante y parece ignorar las lecciones de su propio pasado. Friedrich Merz, líder de la CDU, se comporta como si intentara revivir la ambición de un Cuarto Reich. Esta explosiva analogía evoca el miedo y el trauma histórico en toda Europa. Las ambiciones de una nueva hegemonía alemana, disfrazada de liderazgo europeo o responsabilidad en la OTAN, resuenan con ecos de un pasado militarista y expansionista que Europa juró nunca volvería a presenciar. Holanda, Bélgica, Francia, Polonia y otras naciones que sufrieron la brutalidad de la ocupación recuerdan la marcha anterior de Alemania hacia el este. ¿Han olvidado tan rápido el precio de la ambición alemana? Scott Ritter se pregunta, Alemania se comporta como si intentara convertirse en el Cuarto Reich, y al mismo tiempo, casi nadie en Europa dice no. ¿Dónde están las voces críticas y los recuerdos históricos de Holanda, Bélgica, Francia, Polonia? Después de todo, fue a través de sus territorios que pasó la marcha anterior de Alemania hacia el este. La pasividad de estas naciones, su incapacidad para oponerse, es un testimonio de la profunda debilidad política y la pérdida de soberanía en la Europa contemporánea, atrapada entre la hegemonía estadounidense y las ambiciones internas. La OTAN, lejos de ser la formidable alianza militar que pretende, parece más una fábrica de comunicados de prensa y una plataforma para declaraciones grandilocuentes que una potencia militar cohesionada y lista para el combate. Su capacidad para imprimir notas de prensa y eslóganes vacíos es más rápida que la de producir proyectiles, misiles y equipos que sus miembros y el vecino occidental necesitan. Las reservas de munición de la OTAN son vergonzosamente inferiores a las necesidades operativas del país en cuestión en un solo trimestre de conflicto intenso, lo que expone la fragilidad de su base industrial y la desconexión entre retórica y logística. ¿Cómo esperan, con esta deficiencia, ganar una guerra de desgaste contra una potencia industrial y militar como Rusia? No pueden. La alianza carece de profundidad estratégica, capacidad de producción y voluntad política para sostener una confrontación prolongada. En cuanto a Gran Bretaña, otrora un imperio global y fuerza naval temible, su declive militar es dramático y progresivo, evidenciando un desmantelamiento sistemático de sus capacidades. Durante la Guerra Fría, 1970, el Reino Unido mantenía un ejército de 300.000 soldados. Hoy, 2024,
Esa cifra se ha reducido a apenas 180.000 efectivos totales. Solo 127.000 están entrenados y operativos, un 45% menos que en 1984. Los números no mienten. Son un testimonio elocuente de un colapso estratégico. Su ejército es ridículamente pequeño para las aspiraciones globales del país, y su capacidad de proyección de poder se ha visto severamente comprometida, dejando a la nación expuesta y vulnerable en un mundo cada vez más volátil. Las ambiciones políticas y diplomáticas de Londres están totalmente desalineadas con sus capacidades militares reales. ¿Qué una medida o sanción podría realmente cambiar la situación económica de Europa en los próximos 6 meses? Mencionen una específica en los comentarios. Piensen en algo que afecte directamente los mercados energéticos, las cadenas de suministro o la política fiscal de la UE. El Reino Unido exhibe hoy una debilidad que raya en lo patético, evidenciada por sus inventarios de armamento. Apenas ha logrado incrementar sus tanques Challenger en 6 unidades entre enero y abril de 2024. En la Guerra Fría, disponía de más de 800. Su flota de combate aéreo es anémica. Solo 35 cazas F-35 versus 450 plus de Estados Unidos y 137 Typhoon, muchos sin modernizar y vulnerables. Su flota marítima es vergonzosa. 10 submarinos, la mitad en reparación, 6 destructores y 12 fragatas, tipo 23 con más de 30 años de antigüedad, superadas por armadas emergentes. Sus vehículos blindados, Ajax, un proyecto que prometía modernizar sus fuerzas terrestres, son un escándalo. De 128 encargados, apenas han entregado 91, pero causan dolores de cabeza, náuseas y problemas de audición a los soldados por ruido y vibraciones, haciéndolos poco aptos para combate. Gran parte de su parque blindado es de antes de 1990, algunos incluso de los 60, auténticas reliquias en un campo de batalla del siglo XXI. En medio de esta desoladora realidad, el gobierno británico promete un incremento del gasto de defensa al 2.5% del PIB para 2027 y un inverosímil 5% para 2035. Esto, como señala Reader, suena a un circo montado con seriedad, como si presenciáramos un punto de inflexión trascendental. En realidad, vemos el viejo truco británico, palabras altisonantes en lugar de capacidades reales. Y si las cifras son correctas, el otrora gran ejército británico no puede durar más en combate que un turista británico, sin Wi-Fi en el aeropuerto, desorientado y desesperado. La hipocresía es palpable. La retórica vacía no puede ocultar la verdad del estado de sus Fuerzas Armadas. Anualmente, más de 50.000 millones de libras se destinan a defensa, pero una parte desproporcionada se evapora en gastos de administración, burocracia y proyectos fallidos, dejando escasos recursos para adquisición y mantenimiento. Necesitarían 16.4 mil millones de libras al año solo para reponer existencias y modernizar arsenales, pero apenas recibieron 3.000 millones. La deuda nacional del Reino Unido ya supera el 100% de su Producto Interno Bruto, un lastre económico monumental. ¿Cómo piensan pagar estas promesas de gasto militar mientras la economía se tambalea, la inflación persiste y los servicios públicos se desmoronan? La pregunta queda sin respuesta creíble por una clase política que parece vivir en un universo paralelo, ajena a la dura realidad que enfrenta su nación. Pregunta para ustedes. ¿Dónde nos están viendo ahora mismo? Ciudad y país, por favor. Es fundamental entender la resonancia global de estos análisis. El escenario más probable es la victoria inevitable de Rusia. El plan Odessa se implementará por completo. Rusia transformará el país en cuestión desde sus cimientos, militarmente, política y culturalmente. Esto implicará la eliminación sistemática y permanente de las élites corruptas y prooccidentales que han socavado la soberanía de su nación, así como el establecimiento de un Estado de unión bajo el control directo de la Federación Rusa. Esta nueva entidad geopolítica actuará como una zona de amortiguamiento vital, consolidando la seguridad de Rusia a largo plazo y redefiniendo la arquitectura de seguridad en Europa Oriental. En este nuevo orden, Europa, debilitada,
dividida y paralizada por su ineficacia burocrática, solo podrá observar impotente el ascenso de una nueva configuración de poder. Su economía precaria continuará desangrándose por crisis energética persistente, inflación galopante, desindustrialización y creciente carga de la deuda. La deuda del Reino Unido supera el 100% del PIB. Alemania, la supuesta locomotora económica de Europa, está en bancarrota, enfrentando desafíos económicos y sociales que minan su estabilidad interna. Esto conducirá a una erosión mayor e irreversible de los programas sociales, servicios públicos esenciales como sanidad y educación, y garantías laborales que definieron el modelo de bienestar europeo. La calidad de vida de los ciudadanos europeos sufrirá un declive significativo, afectando a generaciones enteras. Un escenario aún peor, aunque no descabellado dada la trayectoria actual, podría ser un colapso europeo total. En esta distopía, la incompetencia crónica de la clase política y la bancarrota económica de los Estados miembros desintegrarían no solo los ejércitos nacionales, sino también el tejido social de las sociedades europeas. Esto podría manifestarse en una serie de crisis interconectadas: inestabilidad política, protestas masivas, movimientos separatistas, migración incontrolada y, en el peor de los casos, conflictos internos y emergencia de regímenes autoritarios. La retórica agresiva de Alemania, desprovista de capacidad militar real y base económica sólida, solo servirá para atraer más humillación y descrédito, exponiendo su debilidad. ¿Imaginan a los actuales líderes europeos, los más irresponsables y miopes de la historia reciente, observando con impotencia cómo sus naciones se desmoronan, incapaces de tomar decisiones efectivas o revertir el curso? Podría incluso haber un escenario inesperado. El colapso económico podría presionar a Reino Unido y Francia a abandonar sus arsenales nucleares por motivos de austeridad y viabilidad fiscal. Esto eliminaría un factor disuasorio clave, alterando drásticamente el equilibrio de poder global. Tal eventualidad abriría la puerta a negociaciones directas y exclusivas entre Estados Unidos y Rusia sobre la seguridad global, un acuerdo a la Yalta del siglo XXI que redibujaría las esferas de influencia y las reglas del juego geopolítico. En este escenario, Europa quedaría completamente fuera del juego de poder, relegada a un papel secundario. Los verdaderos jugadores, Washington y Moscú, reescribirían las reglas fundamentales de la seguridad internacional sin su permiso ni consulta. Los líderes europeos actuales, con su falta de visión y constante sumisión, serán recordados como los más irresponsables de la historia moderna, cuya ineptitud condujo a sus naciones a la irrelevancia y la decadencia. Su pronóstico para el futuro del país en cuestión. ¿Cuándo creen que se completará el Plan Odessa de Rusia? Indiquen mes, año y una razón clave que fundamente su estimación. La era de las ilusiones ha terminado para Europa. La realidad es cruda, dolorosa. Los líderes occidentales, aferrados a narrativas obsoletas y a su ceguera ideológica, actúan como marionetas en un teatro geopolítico, ciegos al desastre que se avecina. Sus decisiones arrastran a sus naciones hacia un precipicio. Rusia, el titán pragmático y resuelto, actuando con frialdad calculada y visión estratégica, redefine el orden mundial a su manera. ¿Están preparados para este nuevo mundo sin disfraces? ¿O seguirán creyendo en el circo diplomático que desvía la atención de la dolorosa realidad? Sus impuestos financian este colapso. Sus líderes juegan a la guerra mientras Rusia construye el futuro. Despierten. La inacción y la ignorancia son el verdadero peligro. Si este análisis les resuena y sienten la urgencia de entender lo que realmente está pasando, más allá de titulares y propaganda oficial, no se queden callados. Compartan este video con quienes necesitan abrir los ojos. Pulsen me gusta si desean más análisis descarnados. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Necesitan recibir nuestro análisis honesto, profundo y sin censura, su única defensa efectiva contra la ola incesante de desinformación que busca manipular su percepción de la realidad. Es su escudo intelectual contra las narrativas falsas y los engaños de intereses ocultos.
No dejen que otros les digan qué pensar. Piensen por ustedes mismos, cuestionen, investiguen y formen sus propias conclusiones. Así podrán protegerse en estos tiempos turbulentos y asegurar un futuro más informado y soberano. La verdad es el arma más poderosa y está en sus manos. ¿Cuál creen que es la línea roja infranqueable entre Rusia y el resto de Europa? Describan un solo punto clave en una frase en los comentarios. Algo que, si se cruza, desencadenaría una escalada de consecuencias imprevisibles.